Si tuviéramos esperanza en un proceso de fortalecimiento de la democracia en nuestros países, paralelamente podríamos pensar en una mejora del Poder Judicial. Pero las dos cosas están fuertemente amenazadas. Centroamérica, el presente y sus pasados. Un podcast de los historiadores Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producido por la Universidad de Costa Rica. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Centroamérica, el presente y sus pasados. Les saluda Víctor Hugo Acuña. Y reciban también el saludo de Héctor Lindo. Pero Víctor Hugo, antes de comenzar, quiero aprovechar para que rindamos un homenaje al autor de la música que introduce este podcast, Manuel Monestel, que ha recibido el Premio Nacional de Cultura Magón 2024, máximo reconocimiento de la República de Costa Rica a la labor de una vida en el campo de la cultura. Muchas felicidades, Manuel. Por supuesto, Héctor, este es un orgullo para nuestro podcast. Y entremos en materia. El prominente jurista costarricense Walter Antillón nos recuerda la estrecha vinculación entre la calidad del sistema judicial y la democracia. Tienes razón. Sus palabras son un recordatorio excelente de una realidad muy importante y constituyen la introducción perfecta para el episodio de hoy: el poder judicial en la historia de Centroamérica. Durante la mayor parte de nuestra historia, los gobiernos autoritarios y los poderes económicos han utilizado el poder judicial como mero instrumento para ejercer el poder y legitimar sus acciones. Nuestros países rara vez se han acercado al ideal de un sistema legal independiente que garantice la igualdad ante la ley, uno de los elementos claves de la democracia. Para iluminar esta problemática de permanente actualidad, tenemos a dos invitados: Walter Antillón y otro destacado miembro del Foro Centroamericano, el salvadoreño Francisco Díaz. Claro, pero antes de entrar en materia, escuchemos quién es don Walter Antillón. Yo soy básicamente un juez frustrado, un profesor de Derecho y un abogado litigante. Esa es mi trayectoria. Trabajé primero como juez durante unos 20 años en la Corte Suprema. Me salí de allí, no soportaba ya la corrupción y me dediqué entonces a dar clases, pero siempre con un ojo puesto en la justicia, porque creo que es fundamental. Don Francisco Díaz, ¿nos puede hablar sobre su vida profesional? Soy abogado de la República, graduado allá por 1970 y tantos, ¿no? Que he trabajado todo el tiempo en organizaciones de sociedad civil. He tenido una trayectoria de defensa de la democracia, de los derechos humanos, de las libertades públicas, que actualmente, aunque estoy ya pensionado, trato de participar, ya sea a través de Fudexo o personalmente, tratando de incidir de la forma que sea posible. Mencionar que fui el fundador de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, que ha tenido un papel bastante destacado en la sociedad salvadoreña, inicialmente muy vinculado al tema constitucional y a la educación popular en derechos humanos. Vamos a matar, pero no a asesinar. Entonces me pondré de pie, alzaré mi voz, tomaré acción. Usaré mis derechos para defender tus derechos. Angélica Choc, guatemalteca, defensora de los derechos humanos. Víctor Hugo, entonces, ¿cómo hemos vivido la experiencia del sistema judicial en Centroamérica a lo largo de nuestra historia? Bueno, Héctor, justamente Francisco Díaz
nos habla del sistema que imperó durante mucho tiempo, donde se exponía a las personas acusadas de delitos a arbitrariedades y a largos tiempos en prisión, incluso antes de que hubiera un juicio. Se llamaba inquisitivo por su parecido con el procedimiento de la Inquisición medieval, en donde un mismo funcionario iniciaba la acción penal por denuncia que le presentaran o por conocimiento que tenía y entonces de oficio la iniciaba. En el caso medieval, un mismo instructor, en el caso nuestro, un mismo juez, hacía la investigación como si fuese fiscal, llegaba a la conclusión de que había que llevar a juicio el caso o sobreseerlo, y si se llevaba a juicio, es decir, a vista pública, si eran delitos menores de 3 años, el mismo juez sentenciaba. Y si eran mayores delitos penalizados con más de 3 años, había que ir a una vista pública. Pero esos procesos, por ser escritos, podían prolongarse 4, 5, 6 años y tener en prisión preventiva al imputado sin juzgarlo. Es algo que está pasando ahora, pero en otras circunstancias. Los pobres eran particularmente vulnerables en este sistema porque no podían pagar abogados defensores o la protección que le daba a los ricos su estatus social y económico. Los gobiernos autoritarios también usaban el sistema inquisitivo con fines políticos. En aquel momento aquello se usaba porque podías detener con mucha facilidad a sindicalistas, a campesinos, a universitarios, y tenerlos ahí en prisión 3, 4 años esperando un juicio que, dependiendo de las condiciones políticas, etcétera, podía resolverse favorable o negativamente. Pero esa era la manera más usual, digamos, de utilizar la justicia en términos de control político. Aparte de que los 3 órganos de seguridad pública que existían, todos estaban adscritos al Ministerio de Defensa. Todos tenían su propio sistema de inteligencia. Y además de la seguridad pública, tenían el control político de la población. Por eso los acontecimientos que llevaron a la guerra tenían como reivindicación, por una parte, cuestiones puramente económicas y por otra parte, represión política, porque no había posibilidad de expresarse. Entonces, esta combinación de cuerpos de seguridad y un órgano judicial anuente a detener a aquella gente y ciego frente a lo que el Estado hacía, era la manera como funcionaba el Estado, digamos. El uso político del Poder Judicial fue frecuente durante la Guerra Fría, después de 1950, cuando las clases dominantes centroamericanas percibieron una amenaza del comunismo. Con el apoyo de Estados Unidos, estas élites buscaban mantener el status quo y frenar cualquier forma de disidencia, independientemente de si estaba influida por el comunismo o no. Entonces, Walter, ¿el Poder Judicial fue un instrumento durante la Guerra Fría? Absolutamente. Aquí, digamos, la persecución de los comunistas en los tribunales fue implacable. La represión del sindicalismo, por ejemplo, en Costa Rica, fue tremendo, al punto de que, en mi criterio, prácticamente esa persecución destruyó un proceso de formación de la conciencia de los trabajadores de Costa Rica. Creo que debe haber pasado algo parecido en los otros países, porque conozco de El Salvador, por ejemplo, conozco bien la persecución sindical, que fue bravísima. Los sindicalistas los mataban en racimos. De modo que, claro, la Guerra Fría estuvo presente y el Poder Judicial fue un cómplice de la Guerra Fría. Walter Antillón señala cómo la debilidad del Poder Judicial en Centroamérica es parte del proyecto oligárquico para controlar los instrumentos de poder. Un Poder Judicial en América Central siempre ha sido un gran déficit, porque nuestros países diferentes que son, se han caracterizado todos por estar dominados por oligarquías. Y las oligarquías han impedido siempre que el Poder Judicial se desarrolle, porque eso significa que los controlen, ¿verdad? Y entonces el Poder Judicial en América Latina ha sido siempre un poder débil, variando de un país a otro, ¿eh? Como parte de este proyecto oligárquico,
Las divisiones de clase presentes en nuestras sociedades se reflejan en los nombramientos de funcionarios y funcionarias del sistema judicial. Walter Antillón habla de una justicia de clase. Sí, sin duda, la justicia es una justicia de clase en razón de que generalmente los funcionarios que llegan a los mandos altos en la Corte Suprema son reclutados de las clases oligárquicas, o sea, más bien gente de arriba. Esa ha sido la regla en todos los países. Y naturalmente que esa gente realiza una justicia de clase. Si uno es un burgués en Honduras, en Guatemala, tiene mucho más posibilidades de defenderse que si es un hombre pobre. Sobre todo en los últimos tiempos en donde la brecha económica ha crecido tanto, ahora hay una justicia para liquidar a los pobres. Esos pobres que están muertos de hambre y roban en los supermercados, tienen una justicia especial para ellos, que es el llamado juicio de flagrancia, ¿no? Porque en los supermercados los controles electrónicos los detectan. Eso es un verdadero matadero municipal. Ahí los pobres son triturados por la maquinaria judicial. De modo que sí, claro que hay justicia de clase, claramente, ¿verdad? ¡Fuera! ¡Fuera! Esas instituciones están heridas de gravedad. Gente como Carlos Díaz y sus cómplices, sus proxenetas en el Poder Judicial, porque el sistema judicial no les sirve a ustedes. El sistema judicial lo capturaron para servirle a intereses mezquinos de una élite que quiere seguir ordeñando al pueblo. ¡Fuera! 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 Víctor Hugo, el discurso del presidente costarricense Rodrigo Chávez que acabamos de escuchar parece coincidir con lo que dicen nuestros invitados, que los poderes económicos usan el poder judicial para mantener el monopolio del poder y la desigualdad económica. Así es, Héctor. Aunque tengo la sospecha de que a él, al presidente Chávez, no le interesa un poder judicial fuerte y realmente independiente de políticos y oligarcas. Walter Antillón señala que incluso en Costa Rica, donde la institucionalidad democrática es sólida, el poder judicial tiene que luchar para mantener su independencia. Nuestro Poder Judicial en Costa Rica ha fallado siempre cuando ha habido una cuestión particularmente importante desde el punto de vista político. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio era muy, muy importante para la oligarquía y para el imperialismo. En ese sentido, el Poder Judicial se allanó completamente. En otros casos, funciona cuando la presión no es tan grande. Ahora, en el resto de Centroamérica, esto no ha sido así. A pesar de la lucha que han dado, por ejemplo, en Guatemala, la lucha fuerte que dieron en aquel tiempo, de los 60 y los 70, todo un grupo de juristas. En definitiva, todos fueron asesinados al fin de cuentas. Todas aquellas personas que yo conocí en los 60s, que venían regresando de Europa llenos de ideales y todo, todos fueron asesinados, fueron barridos. Quedó uno solo, Jorge Mario García Laguardia. Puntos suspendidos. Por los puntos suspendidos de la vida escapa la furia del poema no escrito. La verdad hiere con gestos definitivos. El guiño de luz acaba. Los átomos vuelven a formas primitivas. Escapás vos, hecho electrón, protón, neutrón, girando atraído y repelido, microcosmos y universo, molécula de amor, célula gestándose en el océano. Escapás vos, dinosaurio y mariposa, futuro explorador de planetas, muchacho solitario asomado al borde del vacío. Por los puntos suspendidos de la vida escapa la furia del poema no escrito. Dije la furia. ¿Hacia quién dirijo mi furia? ¿Hacia quién? Pienso en tu carne desgarrada en la tregua de la última guerra fría. ¿A quién maldigo? ¿A quién?
Ninguna maldita guerra es fría. ¿Cómo creerlo si tu sangre era tibia al derramarse, al empapar la piel y bañar los poros moribundos con la última caricia? Marianela Corriols, escritora nicaragüense. Francisco Díaz afirma que en El Salvador la independencia judicial no comenzó a mejorar hasta que se implementaron las reformas impulsadas por los acuerdos de paz de 1992. En nuestro país, al menos, el gran momento para la independencia judicial fueron las reformas a la Constitución de 1983 que se produjeron gracias a los acuerdos de paz. También, tratando de ser muy breve, cuando se habla de independencia judicial hay que distinguir entre la independencia externa y la interna. La externa es la que debe de tener el órgano judicial con relación a los otros órganos del Estado. Y la interna, la que debe tener el juez, de cualquier nivel que sea, con relación a los órganos superiores, de instancias superiores. Todo esto realmente se fortaleció y se ganó con las reformas que nacieron de los acuerdos de paz. Por ejemplo, en términos de independencia externa, el órgano judicial ahora elabora su propio presupuesto, que no debe pasar del 6% de los ingresos generales de la nación, y no puede ser modificado por la Asamblea Legislativa ni el Ejecutivo. Y si se necesita algún ajuste, tiene que ser consultado. Eso le da, obviamente, una independencia económica extraordinaria. Y, por otra parte, la elección de los magistrados no se hace ya más como antes a dedo, es decir, a propuesta de los mismos diputados, sino a través de una lista de candidatos que debe presentarle para cada elección el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahora la Constitución dice los jueces son independientes y solo están sometidos a la Constitución. La Constitución establece como precepto constitucional que el Estado deberá garantizar la seguridad de los jueces y remuneración para tener un nivel de vida correspondiente a sus funciones. Antes no podía hablarse ni técnica ni coloquialmente de independencia judicial. Los jueces estaban sometidos a la voluntad de los magistrados y punto. Su efectividad es algo reciente, que data de los acuerdos de paz. Antes de eso, los jueces tenían realmente muy restringidos su margen de acción. Desafortunadamente, en 2021, diversas acciones del gobierno de Nayib Bukele revirtieron los progresos logrados por El Salvador en cuanto a independencia judicial. El 1 de mayo del año 2021, cuando tomó posesión la Asamblea Legislativa dominada por el partido en el gobierno, ese mismo día eliminó a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, y le sustituyó por abogados afines a ellos. 4 meses después, desarticuló el colectivo judicial, mandó a su casa, literalmente eliminó a todos aquellos jueces mayores de 60 años o que tuvieran 30 años de ejercicio de la función judicial. Y 4 días después hizo exactamente lo mismo con el colectivo fiscal. De manera que a partir de ese momento, tanto la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía y el colectivo judicial quedaron a la orden de una nueva autoridad, sin ninguna base constitucional. En Costa Rica también vemos que el progreso de la independencia del Poder Judicial ha sido difícil y ha incluido avances, resistencias y personas claves como Rodolfo Pisa. Escuchemos a Walter Antillón. Aquí han sido condenados presidentes de la República por actos de corrupción. Eso ha ocurrido varias veces. Y también otros funcionarios. La Sala Constitucional en Costa Rica es relativamente nueva. Nació en el 89. Cuando nació, el único que sabía derecho público de todos los magistrados de la sala era él, era Rodolfo. Entonces ocurrió una cosa muy simpática, porque él empezó a plantear tesis muy garantistas para el Estado de Derecho, una gran defensa de la Constitución, pero al comienzo estaba en minoría.
Pero mientras él fue enseñándole a los otros un poco de derecho constitucional, la votación en la Corte fue cambiando y al tiempo ya casi todos votaron con él. Y con eso él consiguió poner la Constitución en el mapa en Costa Rica, porque la Constitución prácticamente había desaparecido. La Corte no defendía la Constitución. Cuando uno planteaba un recurso, casi siempre lo perdía. Había el 98% de los recursos de inconstitucionalidad eran rechazados antes de la Sala Constitucional. He sufrido racismo, discriminación, criminalización, amenazas, persecución. Mi búsqueda de justicia, tanto aquí en Guatemala como en Canadá, por los abusos que sufrí yo como mujer, que sufrieron mis hijos, quitándole el padre, quitándome a mí, mi esposo. Desde ese asesinato, yo empecé a trabajar más fuerte por la defensa de los derechos humanos, de la madre tierra, de los recursos naturales, que sabía yo que era muy importante por el motivo de que el pueblo indígena, por no saber hablar el español o no tiene conocimiento cuáles son los derechos que le amparan. Angélica Choco. La independencia judicial es esencial para que la población pueda resolver sus problemas acudiendo a los juzgados. Pero esto no es suficiente. También es necesario obtener resoluciones en un plazo razonable. Los avances en la administración de justicia han sido limitados. Francisco Díaz se refiere al caso de El Salvador. A partir de la introducción del sistema oral, primero en materia penal desde 1998 y después poco a poco en distintos momentos en el ámbito civil, mercantil, laboral, administrativo, de familia, los procedimientos se han acelerado. Antes un juicio escrito civil podía durarte y era conocido 10, 15 años y pasar de una instancia a otra y tardarse, etc. Hoy, normalmente, un juicio civil con el procedimiento oral tendría que resolverse en un periodo no mayor de 2 a 3 años. Pero ese no es tanto el problema. El problema realmente es para todos aquellos que necesitan de la Procuraduría General de la República, en donde tradicionalmente el atraso, la incapacidad física, material de atender a toda la población ya es una cosa conocida, digamos, en el país. Pero hay un agravante que eso sí es tremendo. En el presupuesto general de la República de este año 2025 se han eliminado 250 plazas de defensores públicos. La Procuraduría General de la República de El Salvador se encarga de proporcionar servicios legales para personas sin recursos. Esto contribuye al objetivo de igualdad ante la ley. En Costa Rica, la Defensoría Pública también es una institución relativamente reciente. Los derechos humanos han traído, por ejemplo, en Costa Rica, un enorme desarrollo de la defensa pública. Aquí en el pasado no existía defensa pública, había un simulacro de defensa en los juicios penales que se llamaba la defensa de oficio, pero era una mentira. Se suponía que todos los abogados estábamos obligados a defender un cierto número de reos que estaban en juicio, pero no los defendíamos. Como era gratis, los abogados no hacían ninguna defensa, de manera que en Costa Rica pasaron 100 años en donde prácticamente el destino de los delincuentes pobres, sobre todo, que era la mayoría, dependía de la voluntad del juez, y el juez tendía a castigar. En ese tiempo no había prácticamente fiscalía. Centroamérica, el presente y sus pasados.
En los últimos años, la democracia en Centroamérica se ha visto minada por la reaparición de gobernantes de corte autoritario. Sin embargo, los retos a los que nuestra región se enfrenta precisan más que nunca de estados con democracias sólidas para poder hacerles frente. Por eso hemos creado Centroamérica entre autoritarismo e ilusiones. Una serie dedicada a tratar exclusivamente el autoritarismo y cómo afecta a las nuevas generaciones de personas jóvenes centroamericanas. Centroamérica entre autoritarismo e ilusiones. Búscanos ahí donde escuches tus podcasts. Con la ayuda de Dios, el esfuerzo del pueblo salvadoreño y el trabajo del gobierno, logramos los mejores resultados que ni nosotros mismos hubiéramos soñado. El 1 de mayo del 2021 quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la Sala Constitucional anteriores. Y en menos de un año, el 1 de mayo del 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región. Un año después, el 1 de mayo del 2023, ya éramos el país más seguro de toda Latinoamérica. Y un año después de eso, 1 de mayo de 2024, ya somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental. En tan solo un mes ya se empezó a sentir el alivio en aquel tiempo. Y lo hicimos porque teníamos el apoyo incondicional de todos los salvadoreños. Si no, no hubiera sido posible. El discurso de Nayib Bukele subraya la enorme repercusión política de la inseguridad sentida por la ciudadanía ante el crimen organizado y las pandillas, que han causado tantos estragos y dolor en todos los países de la región. Él fundamenta su asalto al Poder Judicial al afirmar que las garantías constitucionales y el debido proceso impiden la acción enérgica contra los delincuentes. Este es un tema de gran relevancia. En lugar de abordar las medidas necesarias para combatir las raíces del delito, como la falta de oportunidades y la desigualdad, políticos como Bukele han desarrollado un discurso conocido como populismo punitivo. ¿Cómo lo explica Francisco Díaz? Populismo punitivo es un fenómeno más que jurídico, político-social, que es el uso del derecho y en particular del derecho penal como herramienta para conquistar apoyo popular, basándose en los temores muchas veces justificados de la sociedad frente al fenómeno delictivo. Entonces se dictan leyes de apariencia muy fuerte, de facilidades de captura, de detención, con penas elevadísimas que generan la ilusión, la impresión de que se va a combatir la criminalidad. En nuestro país tenemos 6, 7 leyes que responden a esas características, con un enfoque muy fuerte en la severidad, con la simplificación de problemas que son muy complejos de origen social, económico, político, simplificados en hay que golpear a los delincuentes, con una desconsideración de los derechos fundamentales absoluta. Estas leyes no toman en cuenta Constitución, derechos humanos, etc. Al contrario, hacen trizas los principios del debido proceso, generando un impacto muy fuerte en las políticas públicas, porque no se ocupan de los problemas de fondo, sino de propagandizar este tipo de acciones. Walter Antillón vincula la idea de populismo punitivo con el neoliberalismo. Escuchémoslo. El populismo punitivo es una ideología muy actual. Puede haber habido prácticas en el pasado que coincidieran, pero quiero decir, como ideología militante, es un fenómeno bastante nuevo. Desde hace unos 25 años para acá se ha venido planteando. El populismo punitivo es una corriente relacionada con el neoliberalismo. Es una corriente que plantea una desconfianza frente a los derechos humanos. Dice, no, los derechos humanos son
en realidad una alcahuetería. Lo que hacen es absolver a todos los delincuentes, etc. La defensa pública fue muy valiente. Se formó una mística de la defensa y hubo una serie de figuras estupendas de defensores, al punto de que en una ocasión las condenas en juzgados disminuyeron enormemente y entonces los fiscales se quejaron a la corte diciendo: ¿qué es esto? Todo el mundo es absuelto en Costa Rica, porque la defensa desbarataba las acusaciones. Bueno, contra eso va el punitivismo de esas últimas tendencias neoliberales, diciendo: la defensa es una alcahuetería, los defensores son los cómplices de los delincuentes, etc. Toda esa crítica, esa leyenda negra contra la defensa pública. Nuestros invitados han dibujado, por una parte, cómo la falta de independencia del Poder Judicial puede resultar en su uso como herramienta de control político y económico. Y, por otro lado, nos han recordado cómo en pocos periodos históricos los habitantes de Centroamérica han tenido acceso a una justicia rápida y equitativa. Y esto no es poca cosa para nuestros llamados estados de derecho. La definición base de Estado de Derecho es un Estado organizado y regido por normas jurídicas de obligatorio cumplimiento. Ahora, todavía podemos acercarnos más a una definición que nos interese, que es la de Estado democrático de derecho. Y para que esto se dé, las leyes deben ser iguales para todos, incluidos para los gobernantes, deben ser compatibles con los principios de derechos humanos y, por supuesto, con la Constitución de la República. Debe existir una división de poderes, la clásica división entre legislativo, ejecutivo y judicial. El gobierno debe actuar dentro de las normas de la ley, o sea, el principio de legalidad, y algo que no suele decirse, que olvidan mucho los politicólogos, la independencia judicial es esencial para poder hablar de un Estado de Derecho, en la medida en que es el órgano judicial el que tiene la última palabra, no solo en las disputas entre particulares, sino entre las disputas entre órganos del Estado. Creo que con esos conceptos sí se desarrolla, digamos, íntegramente la idea del Estado de Derecho democrático constitucional. Walter Antillón nos explica la relevancia del Poder Judicial para proteger a la población de los abusos de la gente con poder. El papel del Poder Judicial es de ser un contrapoder. Es engañoso eso de decir de los tres poderes y todo. En realidad el Poder Judicial es aparte, es independiente, es más bien contrapuesto a los otros. Podemos decir que la función de gobierno son los otros, el legislar y administrar. El Poder Judicial es la garantía del control de esos otros. Él vive para hacerle la vida imposible a los otros poderes, porque su papel es actuar la Constitución y la ley. Héctor, estamos llegando al final del episodio. No sin antes recordarles, Víctor, que nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast o en Twitter, ahora conocido como X, Facebook e Instagram, y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Compártanlo todo lo que puedan y déjenos un like de vez en cuando. Eso nos gusta mucho. Gracias, Héctor. Y bueno, nuestros invitados han explicado cómo el Poder Judicial afecta la vida de las personas y los sistemas políticos de Centroamérica. Cerremos con las palabras de Walter Antillón y Berta Cáceres, activista ambiental hondureña asesinada por las mineras. Si tuviéramos esperanza en un proceso de fortalecimiento de la democracia en nuestros países, paralelamente podríamos pensar en una mejora del Poder Judicial. Pero las dos cosas están fuertemente amenazadas. Aquí no es una esperanza, aquí es una lucha. O sea, lo que tenemos que hacer es luchar a brazo partido para tratar de conservar esas cosas. Esperar, no podemos esperar mucho. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Dirigido por Héctor Lindo y Víctor Hugo Acuña. Producción general, Gloriana Rodríguez Corrales. Asistencia de producción, Jocelyn Coronel. Música original, Manuel Monestel. Técnico de grabación, Paolo Marín. Arte visual,
Karina García. Diseño gráfico, Lucía Rodríguez. Una producción de la Escuela de Historia, la Vicerrectoría de Acción Social y las radios UCR. Universidad de Costa Rica.